santidad se han interpretado de maneras innumerables. Grandes teólogos, grandes pastores, grandes ministros, organizaciones grandes lo han hecho. Escritores, intérpretes de un lado y de otro han dado diferentes interpretaciones, diferentes enseñanzas acerca de lo que es el pecado, acerca de lo que es la justificación y acerca de lo que es la santidad. Pero alguno de todos estos en su inmesurable o en su cantidad de interpretaciones han torcido las escrituras para dar sus propias interpretaciones. Han torcido las escrituras, han torcido la palabra del Señor. Recuerda que para poder un predicador, un maestro, un pastor, alguien que va a enseñar la palabra, debe tomar de la misma palabra. La fuente de la enseñanza de nosotros los predicadores, los ministros, es la misma palabra, no es otra. Y guiado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu, pues llegamos al puerto seguro que el Señor quiere que lleguemos. Pero la fuente nuestra debe ser y seguirá siendo la palabra de Dios. Pero muchos han tomado de esa fuente, pero no lo han enseñado de acuerdo a la fuente, de acuerdo a la veracidad de la fuente, sino que han torcido por sus propios beneficios, por sus propios por sus propias concupiscencias, han torcido la interpretación de la Escritura. A esto lo que llamaría teológicamente muchos una exégesis de la palabra. La palabra exégesis significa darle la interpretación a un texto como yo quiero que se dé, como yo quiero que se diga, y no como el texto dice o como Dios quiere que se hable. Pero la palabra exégesis, teológicamente, lo que quiere decir es interpretación verdadera de un texto según el mismo texto. Muchos hacen exégesis, muchos dan sus propias interpretaciones, muchos tuercen las escrituras, y de eso hablaba el apóstol Pablo. Y todo con el fin de hacer más llevadera, escúcheme esto, más llevadera entre comillas, la vida cristiana. Y digo entre comillas porque en sí no están conduciendo a nadie a que viva una verdadera vida cristiana. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto? ¿Para tener un grupo de personas numerosos? ¿Para tener un grupo de personas contentas a lo que ellos quieran vivir o a lo que ellos quieren que vivan, y no lo que la palabra de verdad les instruye? Tremendo. En muchos lugares no se predica la verdad del evangelio. En muchos lugares no se habla acerca del pecado, no se ataca el pecado como se debe atacar bíblicamente, por un temor que muchos tienen, y es a que las personas se vayan, es a que las personas no vuelvan a la iglesia. O otros tienen el temor de que se van y la economía se les disminuye, y por eso comienzan a predicar enseñanzas, predicaciones que lo único que hacen es suavizar a la persona que escucha y tenerla contenta con lo que quiere escuchar. Reciben esas personas lo que quieren recibir, lo que quieren escuchar, y no lo que Dios quiere hablarles. Y ahí hay un gran problema, porque Dios no nos ha llamado a la iglesia, a los ministros ni a los predicadores a que prediquen viandas para el vientre. Dios nos ha llamado a que prediquemos la verdad como alimento sólido para el alma. Aunque hayan grupos reducidos, aunque las manadas sean pequeñas, pero si son una manada, si es un grupo en donde la verdad de Cristo está en él, eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Muchos a Jesús, hermanos amados, se le fueron. Y por allá Pedro le dijo: Señor, no aguantan la verdad de tu palabra. No aguantan lo que le estás diciendo. Mire, se están yendo. Y Jesús lo que le dijo es: si tú quieres, vete con ellos. Pero Pedro, de una manera sabia y entendiendo lo que ya había recibido del Mesías, de su Cristo, de su Maestro, le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y eso está pasando, hermanos, y ha pasado a lo largo de la historia. Temas como el pecado,
temas como la justificación y temas como la santidad no se enseñan con verdad, no se enseñan como debe enseñarse, sino que se dan enseñanzas con interpretaciones privadas, o algunos tuercen la interpretación para dar a entender lo que quiere que el otro entienda. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero nosotros somos una iglesia bíblica. Somos una iglesia comprada con un precio muy alto, que fue derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo en esa cruz de madera. O sea que en nosotros no es así, ni debe ser así, ni será así jamás. Siempre estaremos comprometidos a hablar la verdad. Pero le voy a mostrar unos ejemplos, porque a veces se cae en un error de decir todas las iglesias, o más bien todas las organizaciones, todas las congregaciones hablan lo mismo, es lo mismo. La realidad es que no es así. No es así. La iglesia de Cristo es espiritual y solo Él la conoce a nivel mundial. Y son aquellos que viven, caminan y siguen al Señor Jesucristo y viven conforme a la palabra de Él, viven en santidad y todo lo que vamos a estar hablando. Pero le voy a poner un ejemplo de aquellos que tuercen este tipo de enseñanzas para entender lo que quieren que entiendan. Muchos dicen, ejemplos, muchos dicen, tú puedes hacer lo que quieras, o sea, tú puedes pecar y tranquilo, no pasa nada, porque ya Cristo murió en la cruz por el pecado, o sea que lo que hagas ahora, ya Él no lo ve como pecado. Muchos dicen eso, porque el Señor murió. Usted, y le voy a decir quién eran esos que, o lo siguen diciendo, le decía, usted puede matar, usted puede robar. Oiga, hermano, tipo de enseñanzas como esta. Usted puede robar, usted puede fornicar, usted puede adulterar, usted puede hacer cantidad de pecados y tranquilo o tranquila, que como ya el Señor murió en la cruz, no pasa nada. Este era un, no digamos pastor, porque a este tipo de personas no se les puede acreditar como tal. Este era un mentiroso, blasfemo, corrupto, pervertido de la palabra del Señor y pervertido en su corazón para decir todo esto. Y ya murió, de hecho. Era el líder de una organización llamada Creciendo en Gracia. Y lo digo abiertamente, hermano, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Así se llamaba. Ahorita tiene un nombre diferente, en donde la esposa de ese señor fue la que tomó la batuta de toda esa organización. Eran los que se tatuaban las frentes con el 666, se tatuaban el brazo con la SSS, diciendo salvo siempre salvo. Una de sus doctrinas fundamentales era, tú puedes hacer lo que sea, fuma marihuana, decía él, consume cocaína, toma todo el licor que quieras, haz lo que quieras, que el Señor ya murió por tu pecado en la cruz. Él decía eso, y eso es una enseñanza de hombre y demoníaca. Es una enseñanza torcida, en donde no se le llama el pecado por su nombre, en donde no se enseña la verdadera justificación, sino que torció la justificación de Dios, y en donde no explican y enseñan la santidad, sino que están llevando a un grupo de personas a que vivan una vida de lujuria con la excusa, entre comillas, de que el Señor ya les perdonó atrás el pecado, o sea, como quien dice, ya radicó el pecado, haga lo que quiera, torciendo las escrituras. Otros dicen, otros dicen que ya estamos libres, ya somos libres, y le dicen al grupo de personas que tienen a su cargo, tú eres libre, ya puedes hacer lo que quieras, nadie te puede decir esto y lo otro. La verdad es que el Señor no nos ha puesto una camisa de 11 varas, la verdad es que el Señor no nos ha puesto en una camisa de fuerza, tampoco nos ha encerrado en una prisión, porque llegar al Evangelio, llegar a Cristo, no es llegar a una celda, no es llegar a una prisión, no es llegar a una cárcel, y mucho menos es ponernos una camisa de fuerza, como muchos lo hacen ver por el legalismo, y muchos lo hacen ver por la moralidad que en ellos hay o quieren enseñar, moralismo como tal. Pero hay una verdad, y es que somos libres, pero muchos le enseñan en diferentes lugares a que hay una libertad como tal para que hagan lo que quieran. Tú eres libre y puedes hacer lo que quieras.
puedes ir donde quieras, puedes comportarte como quieras, y de pronto medio incluyen algo, el Señor está contigo, pero no te dejes meter en un molde, porque tú eres libre, libres. Ay, hermano. Ahora vamos a contrarrestar esto con la palabra. Otros dicen, es que solo Jesucristo es santo. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado de cantidad de lugares o aún hermanos de diferentes iglesias o personas que se congregan y dicen, es que solo santo el Señor? Solo Jesucristo es santo. Por eso él vivía en santidad, porque solo es santo y nosotros no, nada que ver, ¿cierto? O sea, están llenos de enseñanzas que cuando vamos a la fuente como tal, a la fuente de verdad, vemos de que quieren, entre comillas, entregar una verdad, pero a medias y con mentiras, con enseñanzas blandas para que la gente se contente, para que la gente esté diciendo, vean pues, yo hago lo que hago y el Señor sigue conmigo. Le pongo otro ejemplo, y ese ejemplo lo conocemos desde que nacimos. Bueno, desde que tuvimos uso de razón, porque desde que nacimos nosotros llegamos gubernamentalmente, hablemoslo así, por nuestro país, el Estado, con una religión, ¿cierto? Todos nos enseñaron una religión desde nuestro nacimiento, desde pequeñitos que éramos. ¿Y qué dice esta religión, que es la religión más grande del mundo? ¿Qué dicen? Dicen, tranquilos, para ellos, hermano, esto es tremendo, para ellos nadie se pierde. Y Aguirre, ¿cómo así, pastor? Sí, para ellos nadie se pierde. Y me estoy refiriendo como tal, y perdóneme si aquí hay algún católico, pero me estoy refiriendo a la religión católica, porque lo que ellos enseñan es que el pecador, Dios le ama, Dios está con él y todo el cuento, pero la persona nunca sale de su estado. Y es tan tremendo, y le digo, ¿por qué me refiero a que ellos dicen que nunca se pierde nadie? Todo el mundo se va a salvar para ellos. Porque ellos dicen que cuando la persona muere, va, si tenía pecados, imagínense, va ¿a dónde? Al purgatorio. Y en el purgatorio purgan sus pecados para que salga tranquilito, limpiecito y vaya al reino. ¿Quién se va a perder? Imagine Pablo Escobar Gaviria, un hombre que hizo tanto mal, tanto daño, que mató tanta gente. Si ese hombre no se arrepintió y no se entregó a Cristo, según el Evangelio nos enseña, créame, hermano, que por mucho que le hayan pagado, y perdóneme si hay alguien aquí que profese la fe católica, pero por mucho que le hayan pagado la misa, por mucho que hayan dado dinero para purgar los pecados de esa persona, eso es un engaño del enemigo y es un engaño de los líderes que no le hablan la verdad. Por eso estoy diciendo, han torcido de la fuente verdadera una verdad que puede transformar a millones y millones de almas. Tú eres en las Escrituras. Ese tipo de congregaciones que hablo, hay algo dedicado porque muchas de esas personas hacen servicios en sus cultos. Muchas de esas personas sirven en sus oficios, en lo que hacen, estando en pecado. Tienen una vida activa en el pecado y así con una vida activa, o sea, pecando constantemente, pecando semanalmente, pecando mensualmente, porque el pecado no lo va a ver si es diario, mensual o semanal. Pecado es pecado, no se habla de la rutina, pecado es que lo practica. Y muchas de esas personas, por ese tipo de enseñanzas, viven una vida activa pecando, sirviendo en esos lugares. Dígame usted, hermano y hermana que me está escuchando, ¿qué podrá entregarle una persona que aún no ha entendido ni siquiera el Evangelio, que su vida no ha sido regenerada, transformada, justificada, limpia, salva? ¿Qué podrá enseñarle a otro pecador que está igual que esa persona? ¿Qué podrá decirle? ¿Cómo le va a decir un pecador que cree que es iglesia? Porque hay gente que está en las iglesias y por esas enseñanzas, me estoy refiriendo a eso, por esas falsas enseñanzas creen ellos que son iglesia,
creen ellos que son hijos de Dios, creen ellos que Dios está ahí con ellos y que los manda a predicar. Dígame cómo una persona de esas que está todavía activamente pecando, ¿cómo le va a enseñar a otro pecador que deje de pecar? ¿Cómo le va a enseñar a otro pecador que Cristo murió por su pecado? ¿Cómo le va a enseñar a otro que el Señor quiere que le sirva en santidad? ¿Cómo? ¿Cómo le va a enseñar a otro la justicia de Dios? Todo lo que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo? Si todavía esa persona sigue activa en el pecado. Eso es lo que ha logrado conseguirse como resultado de cantidad de falsas enseñanzas en donde la gente, las personas en las iglesias viven vidas de pecado creyendo que son santos. Solo hay un título que los acobija, un título de un nombre de una iglesia. Solo es como los velos de afuera, pero la realidad es que siguen como cualquier mundano. Y lo peor de todo es que muchos de esos se quieren justificar. Eso es lo que llamamos la autojustificación. Y eso lo vemos desde el principio de la creación con Adán y con Eva. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hicieron fue justificarse, autojustificarse. No, la culpa no era mía, así como la canción de aquellas mujeres. La culpa era de ellos y la culpa no era mía, la culpa fue de Adán. Oiga, no, perdón, Adán dijo, la culpa no era mía, la culpa fue de ella. Y ella dijo, la culpa no era mía, la culpa era la serpiente. O sea, cada quien echándole la culpa al otro. Eso se llama querer justificar lo que hizo, lo que hace. Y muchas de estas personas a diario tienen que buscar agarrar algo para querer justificarse, pero por no recibir enseñanzas verdaderas, por no hablarse una verdad absoluta, desconocen que el único que justifica al pecador se llama Jesucristo. Es el único, no hay otro. Yo no me puedo justificar. Las personas se pueden inventar todo lo que quieran, pero nadie se puede justificar delante de Dios o autojustificar de por qué comete un pecado. El que quiera recibir verdadera justicia tiene que ir a Cristo y quedarse callado. Pero cuando va a Cristo, va confesando y quédese callado y espere que el Señor justifica y limpia. Oiga, eso hacen muchos a nivel mundial. Ahora sí me está entendiendo que no todos somos iguales. Ahora sí me está entendiendo. Eso es como cuando cogen un gobierno, la política. Lastimosamente hoy en día hablan de política y se imaginan corrupción. Pero la verdad es que no todo político es corrupto, ¿cierto que no? No toda política de diferentes gobiernos es corrupta, ¿cierto que no? Pero ustedes imaginan política y se imagina corrupción mundial. Mire lo que pasó ahorita en Estados Unidos. Un país desarrollado, pero todo lo que ha pasado, decían los medios, que se estaban comportando como un país tercermundista, como un país no desarrollado, y hablando ya de corrupción. O sea, la gente ya, y con eso peor, dice, no, pues, políticos. Pero escúcheme, hermano, mucha gente dice, todas las iglesias, para hablar de lo malo, son lo mismo. Y yo digo, no. Y así mismo como digo, no, también digo, no todas hablan la misma verdad, no todos hablan la verdad de la fuente de Cristo, no todos enseñan la verdad en Cristo. Y no estoy queriendo decir que la iglesia bíblica, fundamento apostólico, es la única. No, señor, nosotros somos parte de ese cuerpo que predicamos, enseñamos la verdad de Cristo, parte de ese cuerpo. ¿Qué dice la palabra del Señor referente a eso que le mostré que muchos enseñan? La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo, oiga, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No quiere decir que el Señor vino al mundo a morir para que los hombres sigan pecando, no. No tomó en cuenta, uno, que nosotros éramos pecadores por naturaleza para venir a este mundo, porque recuerda
que el Señor no tiene relación con el pecado, pero en su manifestación en carne se hizo hombre, se hizo carne, se metió en esta tierra contaminada por el pecado para salvarnos, para reconciliarnos a nosotros, para justificarnos y asimismo en la cruz no tomarnos definitivamente en cuenta aquellos pecados que nosotros hicimos desde nuestra naturaleza pecaminosa y perdonando esos pecados. Pero oiga, hasta la cruz, lo que tú tienes que entender, lo que tú tienes que saber es qué pasa después de la cruz. ¿Qué pasa después de la cruz? Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice la palabra del Señor, también Cristo, nuestro Señor, fue ofrecido en sacrificio. Pero mire algo interesante de este texto, y es que dice una sola vez. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados, oiga, no de todos, sino de muchos. Para quitar los pecados de muchos. Yo espero en el nombre de Jesús que en esta mañana esos muchos estamos aquí conectados. Nosotros somos esos muchos los que estamos aquí conectados en esta mañana, recibiendo, escuchando el mensaje del Señor, la palabra de Dios. Y aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, o sea, ya no para volver a hacer un sacrificio, ya lo hizo, ya vino una vez, una sola vez, no más, para ofrecerse como sacrificio, como ofrenda, por los pecados de muchos, pero va a volver a aparecer, iglesia, y esta aparición será por segunda vez, pero no para cargar el pecado de nadie, porque él ya lo hizo, ya no viene para perdonarle pecados a nadie, ya no viene para cargar pecados de nadie, sino para traer salvación. O sea, lo que está diciendo es para venir por los salvos, para llevarse, mire cómo termina el texto, a quienes lo están esperando. ¿Y quiénes lo están esperando? Los que lo han aceptado. ¿Quiénes lo están esperando? Los que han sido perdonados. ¿Quiénes lo estamos esperando? Los que tenemos su presencia, su espíritu. Cuando aparezca por segunda vez, Él nos llevará a los que lo estamos esperando. Y los que lo estamos esperando, fuimos los que en la cruz, Él ya cargó nuestro pecado, ya lo cargó, ya nos limpió, ya quitó los pecados de estos muchos, dice Hebreo. Pero también dice el apóstol Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y escucha, las cosas viejas pasaron. Mire, el contraste de la falsa enseñanza de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos autollamados Cristos, diciendo, peca, que es como Él ya murió, puedes hacer lo que quieras y no pasa nada. Él ya murió por ese pecado, Él ya no ve ese pecado. Decía este señor José Luis Miranda, Él ya murió, que para eso estaba la ley, la justicia aquí en la tierra, que si alguien robaba, pues por eso lo tomaba la policía y lo llevaba preso, ahí pagaba la consecuencia. Oiga, eso aquí humanamente, pero con Cristo, este señor era un ciego guía de ciegos. La Biblia nos dice algo diferente. La Biblia nos dice que si nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. ¿Y qué más dice? No se quede solo ahí. Vaya al coma y lo que sigue. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. De esto enseñaba o predicaba mi esposa el día viernes. Las cosas viejas pasaron. O sea que no puede volver y no puede decir a alguien que va a seguir haciendo lo que antes hacía. Cómo vivía, cómo hablaba, cómo se comportaba. Porque eso es lo viejo, viejo hombre, y eso pasó. He aquí todo es hecho nuevo. También la Biblia dice que somos libres para contrarrestar con palabra, con la fuente, aquellos que dicen, tú eres libre, haga lo que quiera.
somos libres, pero miren lo que dice Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a libertad, porque estábamos esclavos, estábamos presos por causa del pecado, ¿cierto? A libertad fuimos llamados, pero aclara el apóstol Pablo, solamente que no uséis, ay hermanos, no uséis la libertad, o sea, esa libertad con el que te llaman, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tremendo. No usar la libertad como una ocasión para la carne, para mis deseos, para mis placeres. Como yo soy libre, hagamos lo que quiera. No, Señor. La primera carta del apóstol Pedro también lo registra. Capítulo 2, versículo 16. Como libres, dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, o sea, para pecar. Es que yo soy libre y yo puedo hacer lo que quiero. Y en ese hacer lo que quiere, ¿sabe qué hacen? Pecado, porque terminan en un libertinaje. Una cosa es la libertad en Cristo y otra cosa es el libertinaje del mundo. Y hay muchos que confunden la libertad con el libertinaje y se van de ahí, se pasan la línea a un libertinaje. Sino como siervos de Dios. Somos libres para ser siervos de Dios. Pero también la palabra nos enseña que somos santos. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, vida pasada, teníais estando en vuestra ignorancia. Oiga, antes teníamos en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Mire, para los que dicen, es que solo Jesús es santo. Él porque Él era el Señor, Jesucristo es santo. Mira lo que dice, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En la iglesia, cuando vamos al culto nos comportamos santos porque oramos. No, en toda vuestra manera de vivir, dice Pedro, toda vuestra manera de vivir, sea santo en su casa, sea santo en la iglesia, sea santo en el trabajo, sea santo en la calle, sea santo aún en su mente, su conciencia, sea santo allá en el lugar donde nadie le está viendo, porque allá hay alguien que lo ve todo el tiempo y es nuestro Señor. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. O sea que nuestro Señor Jesucristo, que es santo, nos invita y nos ordena a que seamos también nosotros. ¿Quiénes? La iglesia. ¿Quiénes? Nosotros, el pueblo. Estos hombres de carne y hueso que tienen almas transformadas. Aunque su carne y hueso es débil, aunque su carne y hueso, su humanidad, sigue siendo una humanidad que necesita ser transformada, esperando a que Él vuelva. Pero Él nos dice, oye, ustedes, su alma ha sido transformada, sean santos. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice también el escritor, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo no sé qué va a pasar con esas personas, esos maestros o apóstoles, entre comillas, pastores, líderes, que le enseñan a sus gentes, sus personas, porque los hay, hermanos, le he puesto ejemplos, que solo santo el Señor. Cuando la Biblia dice, sin santidad nadie lo va a ver. Yo no sé qué va a pasar con esas. Bueno, yo sí sé qué va a pasar con esas personas. Yo sí sé, se van a perder si no viven en santidad. Se van a ir al infierno. Lastimosamente lo digo así, pero es la verdad y tenemos que hablar la verdad. Se van a ir al infierno si no viven en santidad. Se van a ir, aunque crean que por estar en un lugar llamado iglesia, pero estando una vida sin santidad delante de Dios, se van a perder, hermanos. Un hijo de Dios sabe, un verdadero hijo de Dios, sabe que todo le es lícito, como lo hemos aprendido, como nos lo han enseñado, ¿cierto? Todo es lícito, dijo Pablo.
Pero también sabe algo, que así como todo es lícito, porque no tenemos un guardián, no tenemos alguien con un revólver diciéndole, cuidado, haces esto, no toque, no, el evangelio no consiste en eso. Pero sabemos que todo es lícito, pero también un hijo de Dios sabe que no todo conviene. Sabemos que todo es lícito, pero escuche, un hijo de Dios no deja que eso que sea lícito ejerza dominio sobre él. Un verdadero hijo de Dios sabe, entiende y no deja que eso que es lícito, pero que pueda dañar su relación con Dios o que es un pecado, no va a dejar que nunca eso ejerza un dominio sobre su vida. Imagínese. Y el pastor Omar la otra vez enseñaba esto, que es lícito, todo, usted puede salir, hermano. Le voy a colocar un ejemplo para que me lo entienda. ¿Quién le prohíbe aquí a algún hermano que entre a una cantina? ¿Quién? ¿Tiene usted el pastor encima de usted diciéndole no lo haga? ¿O el pastor le puso un guardián con un arma y una cámara? Hermano, cuidado. No, un ejemplo estoy colocando nomás. O sea que si usted sale a es lícito. ¿Quién le prohíbe? Nadie. Pero usted sabe que entrar allá, si usted era tomador, no le conviene. Porque puede entrar y le va a dar el deseo por consumir lo que usted antes hacía, y si entra y le da el deseo, así como dice Santiago, el pecado se gesta aquí en la mente, comienza a maquinarse. Después de que se maquina, se da luz. El pecado da luz, imagínense, y da luz la muerte, y terminan pecando. O sea que la persona, no, el hecho no es de sentarse, pecó porque se sentó en una silla de cantina, no. El pecado está en lo que va a hacer allá, y obviamente el testimonio del que puede, imaginen un hermano en una cantina, así sea que se fue a tomar una gaseosa, pues para eso hay una tienda, hermanos. Y pasó otro hermano de la iglesia y lo ve en la cantina. El hermano, ¿qué va a saber que se está tomando una gaseosa? El otro hermano, ay, mire el hermanito, es que en la iglesia y allá tomando su aguardiente. Ay, testimonio. ¿Quién le prohíbe a alguien que salga y se acueste con una mujer, o una mujer se acueste con un hombre? ¿Quién? Nadie. Pero ¿sabe algo? Si ese era un deseo que esa persona antes de llegar a Cristo tenía en su corazón, hay algo que sabe, nadie le prohíbe, puede hacer lo que quiera. Dios es el que tiene los ojos puestos sobre los hombres, pero sabe que no debe dejar dominarse por esa concupiscencia, porque la concupiscencia ahora es una tentación externa, y vienen las tentaciones externas, pero no se deja dominar porque tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida, morando en su ser. Así que un verdadero hijo de Dios sabe esto y aplica la palabra en todo momento. Con lo que acabo de decir, mostrando la fuente de la palabra, para contrarrestar o atacar esas falsas enseñanzas que muchos dan acerca de un libertinaje, acerca de peques que no pasa nada, o muchos creyentes se autoquieren justificar en sus propios pecados. Tenemos que entender entonces que todo lo debemos ver, iglesia del Señor, a la luz de la palabra, para así poder entender también. Una cosa es verlo, entenderlo, oírlo, porque cada uno de los que hemos tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, nuestro Señor, somos los que le hemos creído, somos los que hemos invocado su nombre en las aguas del bautismo, y somos los que tenemos esa guía del Espíritu, ¿cierto? Entonces, estos que creyeron, estos que hemos creído, que nos hemos bautizado y que sabemos que el Espíritu nos guía, sabemos que a la luz de la palabra de verdad, vemos y entendemos la verdad de lo que Dios quiere para la iglesia, como lo hablaba la hermana Carmenza en el devocional que participó esta semana, y la felicito, hermana. Quedé muy contento porque pude ver cómo la hermana citó la palabra que ella misma había tomado de parte de Dios, con fechas, con días de las enseñanzas, aún desde hace un año atrás. Oiga, ¿eso qué quiere decir? Que la hermana, en el momento que sea que le llegue una dificultad, va a ir a qué? A la palabra.
porque sabe que la palabra tiene la respuesta, la palabra tiene la verdad, y en la palabra está la enseñanza de lo que Dios quiere que haga uno. La felicito, hermano. Nosotros tenemos la guía del Espíritu. Nosotros debemos saber que a la luz de la palabra, no a lo que otro me diga, no a lo que yo me imagine, porque hay gente que piensa, no es que yo creo que esto es así, no es como tú creas en tu propio raciocinio, pues, sino es como tú creas en Cristo y en la palabra que te habla de Cristo. Ahí está. Así podemos ver cómo aquellos pecadores que fuimos, o más bien podemos vernos nosotros mismos como aquellos pecadores que fuimos justificados. Mire esto tan bonito. Cuando tú vas a la palabra, cuando tú recibes una enseñanza de verdad para tu vida, para tu alma, tú te podrás ver a ti mismo, más que ver al otro, porque somos felices mirando a los demás. Somos felices mirando al otro. No, tú te podrás ver a ti mismo como un pecador que fuiste y que fuiste justificado para con Dios por medio de Jesucristo. Nos podemos ver como aquellos pecadores que fuimos justificados para con Dios por medio de Jesucristo. Y cuando Él nos justificó, escucha bien, cuando Él nos justificó siendo pecadores y nos justificó, nos perdonó, nos limpió, nos dio un estatus. Wow. Nos dio un estatus de santos. Sí, señor, como me está escuchando, un estatus de santos. Vuelvo y lo repito, cuando tú, hermano y hermana, a través de la palabra de Dios, a través de la luz de la misma palabra, entiendes que te puedes ver como aquel pecador que fuiste justificado para con Dios, fuiste porque para con Dios estábamos perdidos, ¿cierto? ¿Se acuerda que hemos hablado de todo eso? Fuiste un pecador justificado para con Dios por medio de Jesucristo. Pecador justificado. Y por el resultado más bien de ser un pecador justificado es que Él ahora me dio un estatus de santo. Santo, y ahorita vamos a ver bien estas dos palabras, santo y pecador justificado. Pero le quiero, para poder entender un pecador justificado, que eso fuimos nosotros, y así nos debemos ver como pecadores justificados, pero ahora con un estatus de santos. Les quiero ilustrar esto para que me lo entiendan de una mejor manera. Se los quiero ilustrar con algo que sucede en este mismo momento en nuestro país, para que usted me lo pueda comprender, hermanos. Se lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Todos aquí en Colombia conocemos lo que, o algunos han escuchado si no lo conocen, lo que es la JEP. La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP, un momento, hermanos, yo admito aquí a alguien. Ya. La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta JEP funciona como mecanismo jurídico especial para la paz, creado por el gobierno de Colombia en el anterior mandato del doctor Juan Manuel Santos. Él, en un acuerdo gubernamental con otra parte llamado FARC, hicieron unos acuerdos y se creó en el gobierno una jurisdicción especial de jueces, los cuales son aquellos que están dedicados 100% a tratar todos los temas que tienen que ver con dicho movimiento llamado FARC, la guerrilla, pues, como ustedes lo saben. Pero hay algo bien importante de esta jurisdicción para la paz, esta JEP, y es que todo lo que se hace dentro de la JEP se supone que debe ser con verdad. Los que entran a la JEP, en este caso la FARC, que entraron a la JEP, eso usted lo ha visto en las noticias, hermanos. Eso ha sido hasta ejemplo a nivel mundial. De hecho,
al expresidente Juan Manuel Santos le dieron una mención Nobel de Paz. Imagínense, es un Nobel de Paz por eso. Independientemente de las críticas de unos o de otros. Le estoy contando el mecanismo que se creó. Fue un Nobel de Paz. Pero dentro de los requisitos que tiene esta Jurisdicción Especial para la Paz es que se cuente, es que se hable la verdad. Siempre la verdad tiene que ir por delante en este mecanismo jurídico que se creó para este grupo de personas llamado FARC o Movimiento de Armas Alzadas llamado FARC. ¿Quiénes eran entonces los que podían estar vinculados? La FARC, con los que empezaron, que eran la guerrilla, y digo eran porque ya ahora sigo hablándole de todo lo que hizo este mecanismo para poder decir eran, hablando de estos específicos que entraron a la JEP. Era la guerrilla de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿cierto? Ellos entran en un acuerdo por unos diálogos que duraron años en La Habana y entran, firman el acuerdo, ¿se acuerdan ustedes de la noticia? Firmaron el acuerdo. Muchos de los que combatían en el monte están totalmente aislados, todavía hay muchos de ellos en ciertos campamentos y la mayoría en su totalidad pues están reinsertados a la sociedad. Pero dentro de los acuerdos que hicieron, se creó, la misma FARC se creó su partido político, llamado Partido Político FARC. Partido Político FARC. Tomaron el mismo nombre y colocaron el logo como de una rosa, una florcita, una rosa ahí. Dentro de ese Partido Político FARC, prácticamente los cabecillas de ellos son los que entran a hacer su participación política para representar todo su movimiento y sus ideales con los que ellos dicen que empezaron, y también tener una representación en el Senado para los colombianos. Imagínense hasta dónde un acuerdo, una jurisdicción, un mecanismo de jurisdicción comienza a crearse, en donde un grupo de hombres que durante más de 50 años pelearon con armas, con todo tipo de situaciones contra el Estado, contra el gobierno, ahora ya no se encuentran peleando ese grupo que entra, sino que ahora se encuentra ya dentro del gobierno, con unos beneficios altísimos dados por el mismo gobierno y amparados por la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Dentro de los beneficios, Senado. Recuerde que de ellos hay muchos, y ahorita hablaremos de los que no están ya, hay muchos que se convirtieron senadores, le dieron curules, sin votación, sin esfuerzo, solo fue el acuerdo, y le entregaron unas curules dentro del Senado. Por eso usted ve a uno de ellos, en este momento me acuerdo de 3, todavía en el Senado, y proponen cosas, toman decisiones, hablan públicamente. ¿Y cómo los ven a ellos ahora? Como senadores de la República y como guerrilleros desmovilizados. Así los están viendo, así son llamados. Cuando ven a un Timochenko, ¿cómo lo ven? Vea, él es un guerrillero desmovilizado y ahorita senador del partido de la FARC. Ya nadie lo está buscando para meterlo preso, y ese hombre lideró esa guerrilla muchos años. Hicieron cantidad de crímenes, hermanos, y crímenes de lesa humanidad. De hecho, en este momento ellos están compareciendo ante la JEP, porque no lo puede juzgar ni la fiscalía, que es la que está presta para toda para todo colombiano, pues, para que me entienda, sino que ellos tienen una investidura por las curules de Senado, en donde dentro de esa investidura ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, lo hace la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, creada para ellos. Están confesando un crimen de Álvaro Gómez Hurtado, y ellos dicen, le vamos a decir toda la verdad, pero ¿cómo les parece que no lo pueden juzgar por eso? Están recibiendo la verdad, y tienen que recibir la verdad contada de ellos, pero por eso no los van a condenar, porque no se puede enjuiciar en 2 veces a una misma persona por el mismo caso. O sea que ellos son llamados guerrilleros desmovilizados, así son llamados, vean, guerrillero desmovilizado, ya sea el partido político FARC, ya sea que le digan, era un senador, pero ¿qué? Un guerrillero desmovilizado, senador. En el Senado, otros son escoltas, vea, él era un guerrillero en el monte, o sea, guerrillero desmovilizado, pero ahora es escolta.
y otros en su vida ya diaria recibiendo la mensualidad que les dan, están trabajando en una empresa o tienen su propio negocio y ya le pueden decir, eres un guerrillero desmovilizado, pero ahora es un empresario, pero ahora es un mensajero, pero ahora se dedica a hacer negocios por la vía legal. Todo esto ellos lo lograron gracias a que se creó la JEP. Gracias a que se creó la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Estos guerrilleros que estuvieron tantos años combatiendo, ahora están en la sociedad, ahora están entre nosotros, aún en los altos puestos del Senado de nuestra amada Colombia, y no les pueden decir nada. Son compatriotas común y corriente, pero escúcheme esto, hermanos, ante el Estado colombiano, esos hombres están justificados. ¿Me entendió? Quise tomar esta ilustración para mostrarle bien lo que el Señor hizo con nosotros, para poder que usted entienda por qué somos pecadores justificados igual a santos. Estos hombres, por muy malos que fueron, por muchos secuestros que hayan hecho, por todas las bombas que hayan puesto, mejor dicho, imagínense todo lo que hicieron. A niños reclutaron, violación, eso hay de todo ahí, hermanos. Pero ahora, esos hombres no son vistos como esos malhechores, sino como un respetado senador. Timochenko, por ejemplo, que era el líder máximo de ellos después que murió el último líder, ahorita, que la gente no lo perdona, eso es otra cosa muy aparte. El ciudadano colombiano de a pie, y aún muchos políticos no los quieren y no los perdonan. Yo no estoy hablando si el hombre lo quiere perdonar o no. Le estoy diciendo que la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, creada por el mismo gobierno, ellos al entrar a esa Jurisdicción Especial para la Paz, tuvieron justificación de ¿qué? De todos sus crímenes. Y ese fue el filtro, y pasan ahora a ser unos senadores y otros hombres que están incorporados de bien en la sociedad, que no han vuelto a tomar armas, que están verdaderamente reconciliados con nuestro Estado, con el gobierno, y están haciendo las cosas para bien. O sea que ellos no pueden ir a la cárcel ya no pueden condenarlos por ninguno de esos crímenes que hicieron cuando estaban en la guerrilla, combatientes activos en ese momento. Ya no pueden, por la Jurisdicción Especial para la Paz, recuerden, justificados. Podríamos entonces darle el nombre de guerrilleros justificados, que ahora son senadores. Wow. O guerrilleros desmovilizados, los cuales fueron justificados de todos sus crímenes, no van a pagar ninguno de esos, no van a ir a ni una cárcel, y ahora son senadores, ahora se sientan con los altos políticos, tienen privilegios, un sueldo de 33 millones de pesos, están en buenas casas, buenos beneficios, tienen escoltas. Mire, vuelvo y lo digo, alguien puede decir, no, yo como así. Yo no estoy diciendo si le gusta a alguien o no le gusta, estoy hablando del mecanismo. Ahora son parte de la sociedad. Pero hay algo importante de entender de esta ilustración que damos. Hay algunos de ellos, algunos de los que iniciaron ese proceso, ya no están con ellos. Ya no están en el proceso de reinserción, ya no están con ellos en todo lo que empezaron como acuerdos. Se devolvieron antes, esos que iniciaron con ellos se devolvieron ¿para dónde? Para el monte. O sea, se devolvieron a las armas, algunos de ellos. ¿Recuerda a Santrich? ¿Recuerda usted al Paisa? ¿Recuerda usted a Márquez? Márquez estuvo sentado con Santrich en el Senado, con los beneficios de un senador de la República, ganando el sueldo de un senador de la República, hablando y aportando para decisiones de nuestro país. Y no lo podía meter a la cárcel por eso. De hecho, a Santrich intentaron meterlo a la cárcel, lo tuvieron en un calabozo, en el búnker de la fiscalía, y todo por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Recuerdan toda la noticia que dieron? Lo tuvieron que soltar, pero se voló.
Yo me estoy refiriendo de que hubo unos que se quedaron, hubo unos que guardaron el pacto, el compromiso y verdaderamente cambiaron, hermanos. Verdaderamente quieren hacer cosas buenas. Hermanos, de verdad que los hay. Pero hubo otros que entraron, se sentaron, recibieron la platica, estuvieron en los mejores hoteles y ahorita están otra vez en el monte. Ahorita, en este momento, están otra vez con las armas alzadas. Ahorita están dispuestos a matar otra vez, a poner bombazos y a seguir traficando. Esos son los que llaman los, ¿cómo es el nombre? Desidencia de la paz. Los residuos que quedaron, pero que siguieron haciendo sus operaciones de mal. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, porque estos que les digo, degustaron los beneficios, como les dije, fueron también llamados guerrilleros desmovilizados y les dijeron senador, don senador Márquez, ¿cierto? Los llamaron así. Senador Santrich, ¿cierto? Así fueron llamados. Pero ¿sabe algo? Estos que se volvieron al monte tienen algo en particular. Y es que nunca hablaron la verdad. Nunca confesaron verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por eso, en este momento, tienen circular roja e internacional, y mejor dicho, para que los tomen presos, y tienen que pagar hasta el último cuadrante en una celda. Nunca hablaron verdad. Y una de las normas o puntos importantes de la JEP es que hablen la verdad. Si no hay verdad, escúchame, si no hay verdad, no hay reparación. Si no hay verdad, no hay reparación de víctimas. Yo no sé si usted allá en casa ya le está haciendo toda la comparación a lo que he venido hablando desde el comienzo, pero aquí se lo voy a aplicar. Lo que le estoy hablando de la JEP, el mecanismo creado y todo lo que se hizo, se lo voy a aplicar con la iglesia. Mire pues, lo que Jesús hizo con nosotros. En nuestro caso como iglesia, el Rey, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, se vino a este mundo como el Salvador, como el abogado, como el sustituto, el que iba a tomar nuestro puesto. Recuerde, para justificarnos tenía que morir alguien, porque la justicia tenía que cumplir. Alguien tenía que morir. En este caso de nosotros como iglesia, Él se vino como el sustituto nuestro. Y aparte nos dio un nombre especial de Salvador para que le conociéramos. Un nombre que es sobre todo nombre, un nombre al cual correrían todos los que quisieran ser salvos. Dice, mirad a mí, sé salvos todos los términos de la tierra. Y es el nombre de Jesucristo. Jesucristo el Señor es el Salvador, es el Redentor, Él. Y Él nos ha dado ese nombre para que todo aquel que en Él crea, quien en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mire, el mismo Dios, que es el juez, el que gobierna, el rey, decidió hacerse su propio mecanismo, su propia jurisdicción, para que me lo entienda, para traer la paz para con el hombre. Y ese fue el mismo Jesús, su manifestación en carne. Y le puso nombre Jesús a esa manifestación, Salvador del mundo. ¿Recuerda lo que el ángel le dijo a María? El ser que nacerá de ti será llamado Jesús, porque Él, Jesús, salvará al pueblo de sus pecados. Segundo, en Jesús, en Él, cuando entramos en Él, somos nosotros justificados. ¿Quiénes? Los que creemos en Él, los que creemos en su sacrificio, los que creímos que Él fue el que tomó el lugar que nosotros merecíamos, la muerte, porque el pecado de nosotros nos llevaba a la muerte y Él murió por nosotros, y nos convertimos, porque creímos, nos convertimos en sus seguidores, o sea, entramos en Él. Recuerde que la Biblia dice, los que están en Cristo, estar es estar en Él y Él en nosotros a través del Espíritu. La Biblia dice en Juan, si alguno
Dice permanecer, vivir, estar en Cristo, debe andar como él anduvo. O sea, nosotros entramos en Cristo Jesús, entramos en su jurisdicción, para que me entienda. Y al entrar en su jurisdicción, en su cobertura salvadora, pues lo que él hizo fue justificarnos, porque pues él murió en la cruz por nosotros. Y nosotros nos convertimos en sus seguidores. También él, mire, lo miramos a él en la cruz y nos salva, ¿cierto? Y el texto que leíamos ahorita dice, no tomando, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta, ¿qué? Sus pecados. O sea, todo lo que habíamos hecho, todo ese mal que habíamos hecho, esa naturaleza con la que habíamos nacido, el Señor no tomó en cuenta en la cruz. En la invitación que nos hizo, y cuando nosotros vinimos a él, Señor, aquí estoy, creo en tu sacrificio, él nos dijo, ven, hijo mío, porque te abrazo con misericordia, te salvo y no tomaré en cuenta todos tus pecados que hiciste. Ay, hermanos, oiga, tremendo. Y yo muero por ti, o sea que te justificaré delante del juez, para que el juez ahora ya no te vea como alguien condenado, reo, sino como un justificado, un pecador justificado. Pero ¿cómo le parece que él mismo, wow, él mismo se creó, oiga esto, su propia asamblea? Se creó su propia asamblea, o sea, la iglesia. Recuerde que la palabra iglesia, del griego eclesía, significa asamblea. Y él se creó su propia asamblea, hermanos, su iglesia. Y a los que entramos en él, los que creímos en él, nos introdujo, nos metió, no era un partido político, sino en su asamblea de reino. Nos metió en su iglesia. Antes no éramos iglesia, olvídate. Ahora somos iglesia. Nos introdujo allí. Y mire, también hay algo que significa la palabra iglesia. ¿Sabe qué significa la palabra iglesia? Los llamados fuera. O sea, nos llamó del mundo para que estemos fuera del mundo y nos introdujo ahora a su santa, preciosa iglesia. La iglesia de él. Y escuche, ahora ¿cómo somos llamados? Ahora somos llamados santos. ¿Sí o no? Pablo dice, le escribo a los santos de la iglesia tal. Leímos el texto, Jesús dijo, sean santos porque yo soy santo. Ahora somos llamados santos. Yo aquí estoy hablando con los santos de la iglesia bíblica, fundamento apostólico. Ahora somos llamados santos. ¿Cómo más somos llamados? Hijos. Antes éramos solo creación de Dios. Y la Biblia nos dice que nos veían como criatura, pero ahora oficialmente como hijos suyos, hijos de Dios, ¿cierto? Y Juan lo dijo, ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Cómo más somos llamados? Amigos. ¿Cómo más somos llamados? Iglesia. ¿Cómo más somos llamados? Embajadores del reino. O sea que podríamos decir que nosotros... Escúcheme bien, porque aquí está la clave de todo. Nosotros somos aquellos pecadores que fuimos justificados en la cruz para que ahora podamos ser llamados santos. Y la palabra santo significa apartado del pecado. Si es apartado del pecado, porque no estamos haciendo lo que hacíamos antes, para que ahora seamos llamados santos. Hijos de Dios, iglesia, amigos de Dios y embajadores del reino. Ahora nuestras armas no son carnales. Antes nuestras armas eran carnales en el mundo, llenas de maldad, nuestras manos sucias por la maldad, nuestra mente contaminada, nuestro corazón pervertido y dañado por el pecado. Pero ahora nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo. Mire pues, nuestras armas fueron cambiadas, nuestras armas, iglesia.
Ahora usted pelea, no con su humanidad. Ahora usted pelea con lo que Dios le ha dado, el Espíritu Santo dentro de usted para que pelee con la palabra que es la espada, hermanos. Pero así como en la G, y lo estoy diciendo para que haga las comparaciones, así como en la G hubo algunos que estuvieron dentro, estuvieron sentados en las sillas del Senado y se fueron otra vez al monte y a las armas, ¿cómo les parece que hay muchos que han estado dentro de nuestras iglesias, nuestras congregaciones, y siguen en el pecado, y otros ya se devuelven o se han vuelto a sus andanzas antiguas? Y digo siguen en el pecado porque los de la G que se volvieron, Santrich y Márquez que estaban en el Senado, ellos nunca dejaron de traficar. Ellos nunca hablaron verdad. Ellos mientras estaban ahí seguían siendo los guerrilleros, pero eran guerrilleros infiltrados en el Senado. Más bien lo podemos ver así. Más bien lo podemos ver así. Guerrilleros infiltrados en el Senado. Los otros que cambiaron, que creemos que han cambiado, que creemos que quieren verdaderamente hablar la verdad y un bien para el país, ya no son guerrilleros infiltrados para seguir haciendo sus daños, sino que son guerrilleros justificados de sus daños pasados y ahora llamados senadores. Y en las iglesias del Señor a nivel general hay muchos que están dentro de las congregaciones del lugar llamado iglesia, comparten como hijos de Dios, se bautizan aún muchos de ellos, pero siguen pecando. Estos son pecadores infiltrados, para que me lo entienda. Siguen pecando, siguen sus andanzas, siguen en su vida mundana, común y corriente. Y otros no aguantan estar dentro de la congregación porque se cansan de que les digan que son pecadores o que les hablen del pecado o que los inviten a una santidad, sino que se vuelven otra vez, no digamos que se vuelven al mundo porque nunca salieron del mundo, se vuelven a sus andanzas rutinarias, a sus armas carnales, se vuelven a esas andanzas. Esos son los que estoy hablando de los apartados. Y hago una claridad, apartado de un camino que se le enseñó para volverse al camino de maldad. Porque hay mucha gente que ha salido de X iglesia y no se van a pecar. Se congregan en otra iglesia y si verdaderamente siguen en Cristo, están bien, hermanos, están bien. Porque no podemos tomar esto que estoy diciendo y lo aclaro bien, que si de pronto un hermano de los que están aquí, entonces mañana dijo, me congrego en otra congregación, entonces vamos a decir, vea, él es un apartado, vea, era de nosotros, y ya no, a no ser que se vaya al mundo a pecar. Ese sí, entonces le pasó como Santrich y como el Paisa, se volvió a las armas y se volvió al monte. Pero si alguna persona deja venir a nuestros servicios como iglesia que somos aquí y dice, me congrego en otra iglesia, si va a vivir en santidad y con lo que se le ha enseñado, hermano, que Dios lo bendiga y que les vaya bien. Amén. Pero los que yo estoy hablando aquí son los que sí verdaderamente están en el pecado y siguen en la iglesia pecando, calladitos, no hablan verdad, y los que se vuelven a seguir pecando en su mundo normal. No aguantan y vuelven a sus armas carnales y atacan a la iglesia. No es que en esa iglesia, no es que allá. Esos que se van también degustaron algunos beneficios del reino. Estuvieron sentados en nuestras congregaciones. Esos que se han ido al mundo a seguir su vida mundana y pecadora normal, estuvieron sentados, adoraron, lloraron, cantaron. Les dijimos hermanos, los abrazamos. Pero resultó que no aguantaron y se volvieron a seguir su vida de pecado. Los de afuera, o sea, las personas del mundo, pueden ver a estas personas como santos, porque dicen, va a una iglesia es un santo, va a una iglesia es un hijo de Dios. Pero cuando ven el testimonio, cuando salen de la congregación, o en sus casas, o en el trabajo, ven un mal testimonio, ven la realidad de lo que son, y terminan viendo eso a un pecador, vestido de oveja. O sea, a un lobo vestido de oveja. Esos que les estoy diciendo en la iglesia también tienen circular roja y no de Interpol. Tienen una circular roja expedida directa del infierno. Porque esos, tarde que temprano, el pecado los va a alcanzar. Y si se mueren en ese estado, hermanos, se van para el infierno.
para una condenación eterna. Pero pastor, estuvo un día cantando. Hermano, esto no es porque alguien haya aplaudido 2 días en la iglesia o con la iglesia o haya leído la palabra bonito. Esto es del que permanece en Cristo, vive en santidad, vive en fidelidad, vive en rectitud delante de Dios, el que verdaderamente fue justificado delante del Señor. Quise colocar este ejemplo, hermanos, entre la JEP y la iglesia, para ilustrar más bien la JEP, para poder que usted me entienda cómo nosotros ahora, y por eso tomé el título, somos aquellos pecadores justificados, pero que tenemos el estatus de santos. O sea, si usted mira dentro de la JEP, si alguien de los que está ahorita, por ejemplo, Timochenko, si ese señor en este momento llega a decir que va a traficar con cocaína, ¿qué pasa con él? ¿Sigue en la fe tranquilo? Hermano, para la cárcel se va. Porque no puede quebrantar o violentar de unos años hacia acá el acuerdo de paz. No lo puede hacer. Lo mismo pasa con la iglesia. Hay gente que cree que está en la iglesia, ya me bauticé, entonces han recibido muy deportivamente la enseñanza, ya él me justificó, él no me ve como pecador por esas falsas enseñanzas, porque aquí nos enseña eso, otros han enseñado esas falsas enseñanzas y ya han muerto. Y entonces creen que van a seguir en sus pecados, van a seguir en su adulterio, van a seguir en sus hurtos, van a seguir en sus blasfemias, en sus fornicaciones, en lo que hagan y van a estar tranquilos. No, señor. Tienen su condenación y tienen su paga. Recuerda, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, es vida eterna, es justificación. Y ahora nos llama santos. Santos, hermanos. Santos. ¿Usted no ve que también pasa así con los hermanos? Mucha gente que nos conoció cuando estábamos en el mundo, cuando caminábamos en el mundo, en las cosas del mundo, y nos veían haciendo cosas que ante los ojos de Dios están mal hechas, ahora te ven en la iglesia, ¿y qué dicen muchos? ¿Qué va a cambiar ese? ¿Qué disque evangélico? Que se entregó, ya en Estico lo vemos en la misma, ese se escudó en una iglesia, ¿cierto? Que dicen, lo mismo pasa como los que están ahorita en el Senado de la FARC. La gente no les cree, la gente dice, vea violadores, vea secuestradores, ¿qué va? Hermanos, créanles o no les crean, para eso fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en la iglesia, muchos no te crean, muchos digan, no. Para eso Cristo vino y murió por ti en la cruz del Calvario, para perdonar tus pecados, para salvarte, para transformar tu naturaleza y para hacerte nueva criatura santa, sin mancha, hijo de él, seas llamado iglesia, seas amigo del Señor y seas embajador del reino. Por lo tanto, así como se le decía a estos hombres guerrilleros desmovilizados, pues a nosotros nos pueden ver como pecadores justificados. Pero no quiere decir que estemos pecando, porque ahorita somos santos. Y si alguien por esta humanidad comete algún error, va a Cristo y el Señor le dice, hijo mío, yo he transformado tu alma y no puede, no debe estar en una vida de errores, de faltas, de fallas y mucho menos diciendo que está en el pecado. No lo puede hacer, no lo debe hacer, hermano. Hay pecado de muerte por el cual dijo el apóstol Juan que pido que no se hagan oraciones, y hay pecado no de muerte. Y termino diciendo, Jesús le dijo a una mujer adúltera, ni yo te condeno. Pero después de haberle dicho, ni yo te condeno, le dio una palabra decisiva que todavía retumba en la mente de muchas personas, porque creen que no es posible. Y le termina diciendo Jesús, vete mujer y no peques más. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La vinieron y la trajeron al Señor mientras él estaba haciendo algo en el suelo, escribiendo con su dedo, y le dijeron, mira, la sorprendimos en el acto del adulterio, y Moisés mandó a que aquellas mujeres eran dignas de ser muertas apedreadas, a punta de piedra la iban a matar. Jesús levanta su mirada y les dice que tire la primera piedra, les dijo a ellos, el que esté libre de pecado.
Ellos, pensando en sus conciencias que no podían hacer tal cosa, se fueron mientras Jesús seguía escribiendo en el piso. Después vuelve y levanta la mirada y el Señor le dice a aquella mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo: Señor, ninguno hay. Y por eso Jesús le repite diciendo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pues yo quiero decirle algo, hermano y hermana. Cuando Jesucristo vino a la cruz del Calvario, Él vino y extendió sus brazos en la cruz de madera. Y cuando tú y yo llegamos ante el Señor con todos nuestros pecados, con toda nuestra maldad, con una naturaleza totalmente dañada, el Señor también nos miró a nosotros, nos miró nuestros ojos y nos dijo: he venido aquí no para condenarte, he venido aquí para salvarte, ni yo te condeno. Pero el Señor terminó su frase y en esta hora se la repito a la iglesia para que tenga presente lo que Jesús dijo: vete y no peques más. O sea, vete y sé un santo delante de mí, vete y sé un hijo verdadero delante de mí, vete y sé verdaderamente iglesia. No puedes estar más en el pecado porque has sido justificado de él y ahora eres santo, 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 porque él lo ha ordenado. Aleluya. Por eso puedes entender, iglesia, que fuimos o somos pecadores justificados, pero que ahora somos santos. Ahora somos santos. Démosle gracias al Señor, iglesia, porque Él nos apartó de ese pecado, porque Él nos apartó del mundo y porque nosotros como iglesia no nos complacemos en el pecado. No, Señor. Y si alguno de los que está aquí ha pecado, la Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo te invito a que vengas a Él verdaderamente, porque si estás en tu pecado, en tu vida mundana, o sea, viviendo una vida mundana común y corriente, es porque no le has conocido.